Pues en la voluntad del Señor, ahora vamos a estar mirando prioridades en el ámbito doctrinal. Y yo sé que en su material muchos de ustedes, como nuestro hermano Bernardo, está viendo la primera pregunta que nos planteamos. Antes de entrar de lleno en lo que queremos compartir, quisiéramos pensar un poquito en la urgencia que tenemos de identificar lo que realmente es doctrina, para nosotros mantener este vínculo de unidad. Es triste ver cómo en ocasiones hay separación, o quizás no una separación como tal, un distanciamiento entre una iglesia y otra, y esto no es por un tema doctrinal, sino por un tema de práctica, por un tema de costumbre y por un tema de tradición. Nosotros necesitamos urgentemente poder distinguir lo que es la doctrina bíblica y lo que es nuestra costumbre o nuestra tradición histórica. Hay personas que tienen la tendencia a rechazar tajantemente la tradición. Eso también es un error, porque las tradiciones son parte de la identidad de un grupo específico, sea de una iglesia local o de un movimiento como son los templos bíblicos. Pero nunca la tradición puede definir las pautas por encima de la doctrina. Es la doctrina siempre la que debe alimentar lo que nosotros hacemos, las razones por las que hacemos las cosas, pero principalmente la forma en la que vivimos. Así que les voy a pedir que me acompañen a tener un momento de oración para luego entrar en el cuerpo de lo que queremos compartir. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Vamos a ver lo que es doctrina. Y luego quisiéramos, porque es un concepto muy amplio el concepto de doctrina, pero quisiéramos movernos a lo que es compartir la doctrina y lo que es aplicar la doctrina, con algunas también recomendaciones pastorales en la parte final de esta exposición. Así que presentémonos delante del dueño de la palabra para que Él sea que nos siga guiando en esta mañana. Padre Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo especial que nos has dado en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos guía, porque ella es viva y es eficaz, y cuando la miramos nos damos cuenta, Señor, de cuántas cosas nos faltan hacer para ti, de cuán grande es este llamado que hemos tenido a apacentar tu pueblo, tu iglesia que ha sido rescatada, Señor, por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, también por este tiempo especial que podemos compartir como compañeros de milicia, como amigos. Gracias, Señor, porque hemos disfrutado de tu bendición en los días que hemos estado aquí. Ahora que nos abocamos a ver este tema tan profundo y tan importante como lo es la doctrina, queremos rogarte, Señor, que seas tú quien ilumines nuestros corazones y que podamos entender el desafío que representa hablar de tu palabra, hablar de tu voluntad expresa en las páginas de la Biblia, tanto a los creyentes como a aquellas personas que no conocen de ti. Gracias por todo y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues lo primero que debemos hacer es tener una definición de lo que es la doctrina bíblica. Hay muchas definiciones, aquí elegimos la del diccionario bíblico Holman. La doctrina se refiere a la enseñanza cristiana sobre Dios, el evangelio y el sistema global de la verdad cristiana. El fundamento, fuente y autoridad para el desarrollo de la doctrina es la Biblia. Ciertamente pudiéramos tomar algunos aspectos de esta definición. Yo me quiero quedar con uno, para que de manera clara y directa nosotros recordemos siempre que la doctrina no es más que lo que la Biblia enseña. La doctrina es lo que la Biblia enseña en sentido general, en cualquier aspecto de la vida. Siempre en nuestras iglesias en Santo Domingo, nosotros tenemos un cliché, hay varios clichés, pero hay un cliché que ha sido histórico en nuestras iglesias, en nuestras asambleas. Y es decir, bueno, nosotros podemos ser pocos, nosotros podemos tener diferencia, pero tenemos una buena doctrina. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Y lo que
quiero invitarles a que hagamos en esta primera parte es nosotros enfocar, como les dije que el tema de la doctrina es un tema muy amplio, enfocarlo en cómo compartimos esa doctrina, cómo conocemos esa doctrina y luego cómo aplicamos esa doctrina. Y la aplicación de la doctrina quiero que la veamos no en función de una actividad, no en función de un ministerio, porque se haría muy amplio, sino que he querido irme a un aspecto más íntimo, cómo esa doctrina afecta nuestra vida. Porque la doctrina bíblica no está dada a nosotros solamente para diseñar un programa, para administrar un ministerio, para organizar una iglesia o las actividades que se hacen en una iglesia, no, sino que la doctrina, además de todo esto, es dada a nosotros de parte de Dios para transformar nuestras vidas. Por eso hemos querido dividir estos primeros dos temas en ámbito doctrinal, conocimiento y práctica. Y la primera parte vamos a ver un poquito de el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios, cuando hablamos de conocimiento de la palabra de Dios, queremos pensar que es necesario conocer y comunicar lo que hemos dicho, lo que la Biblia enseña, la doctrina bíblica. En la iglesia local, ya eso lo hemos visto en varias de las participaciones anteriores, los principales llamados a realizar la tarea de enseñar la Biblia, ¿quiénes son? Los ancianos. No son los únicos, pero son los principales. Hay aspectos sobre esta enseñanza que nos gustaría aclarar y queremos hacerlo a la luz de las Escrituras. Vamos a ver algunos versos de la Escritura y este cuadro, este slide que tenemos aquí se va a ir completando con 4 ideas que encontramos en la Biblia acerca del conocimiento de la doctrina y de cómo compartir de manera efectiva lo que la palabra de Dios dice. El primer pasaje que quiero compartir con ustedes está en 1 Corintios capítulo 12. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Yo lo voy a buscar por aquí ahora. 1 Corintios capítulo 12 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Este versículo forma parte de un contexto. Y en el capítulo 12 de 1 Corintios, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? A ver. Los dones espirituales. Y aquí en este listado de dones espirituales y de forma específica en este versículo, dice la palabra de Dios que a los maestros, ¿quién los coloca en la iglesia? Dios puso en la iglesia varios tipos de servicios y ministerios y entre ellos están los maestros. Y este versículo nos ayuda a llegar a nuestra primera conclusión y es que real y efectivamente la capacidad para enseñar la palabra, para enseñar la Biblia es un don de Dios. No es algo que se manifiesta únicamente en el deseo, no es algo que se manifiesta únicamente en el ánimo que una persona tenga para compartir con los demás. Es el Espíritu Santo quien da una capacidad efectiva para compartir con claridad la verdad de Dios para creyentes y para no creyentes. Y nosotros como ancianos debemos estar muy atentos a esta realidad, porque si la enseñanza es un don de Dios, entonces es algo que debe ser descubierto. No es algo que se puede asignar, no es algo que se puede entregar, si no estamos convencidos de que aquella persona que quiere enseñar realmente tiene el don de la enseñanza de parte de Dios. En nuestra iglesia tuvimos una experiencia con un joven que quería participar en el servicio, en el ministerio de alabanzas. Se acercó a los encargados, le dijo que quería aprender a tocar un instrumento, pero el joven es grande y fuerte. Le dice al encargado del ministerio musical: yo quiero aprender a tocar guitarra. Pero me dice el encargado: el hermano tiene unos dedos que cuando agarra una cuerda se lleva 3. El encargado le dice: hermano querido, mira, esto de la guitarra va a estar difícil. Vamos a buscarte otro instrumento. ¿No te gusta la percusión? ¿No te gusta quizá la batería o la percusión menor? No, hermano, yo lo que quiero es aprender a tocar guitarra. El hermano físicamente no estaba capacitado para tomar un instrumento delicado. Y al final no pudo participar de la alabanza porque para aquello que su cuerpo sí estaba capacitado, a él no le interesaba. Quizás con el tema de alguien que quiere
compartir en la música no sea de mucha trascendencia en la iglesia, pero yo quiero que usted extrapole eso a que una persona, sin estar capacitado por el Espíritu Santo, sin tener el don de Dios, esté afanado en participar en la labor de enseñar al pueblo de Dios. Ciertamente hemos hablado en estos días, y parte de nuestra presentación de hoy tiene que ver con la necesidad de formarnos, la necesidad de aprovechar las oportunidades que el Señor ha abierto históricamente y tenemos hoy para nosotros estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado con nosotros condicionar el don de la enseñanza a que esto está relacionado únicamente con una formación específica. Quizás tengamos algunos hermanos que estén animados en formarse, animados en ser educados bíblicamente, y esto necesariamente no quiere decir que tienen el don de Dios. Nos toca a nosotros como líderes, como ancianos, trabajar en conjunto, como decíamos ayer, con nuestra iglesia, con nuestra congregación, con hermanos y hermanas, para ayudarles y acompañarles en descubrir su don. Si su don es el don de enseñar y ellos se sienten identificados con eso, gloria a Dios. Pero si el hermano realmente nosotros le ayudamos a identificar que no es su don el don de la enseñanza, eso será de gran bendición para la vida del hermano, pero será aún de mucha más bendición para una iglesia local que recibirá la formación que Dios quiere y no la que quiere una persona. La capacidad para la enseñanza bíblica, queridos hermanos, es un don de Dios. Es Él quien lo provee y esos dones son repartidos como Él quiere, como decía bien claro y directamente nuestro hermano Elpidio ayer. Entonces, sobre el conocimiento, la capacidad para enseñar en la palabra de Dios es un don, se muestra como un don de Dios y no podemos nosotros forzar esto, sino que la voluntad de Dios lo mueve. Hay otro verso que quisiera compartir con ustedes para ver nuestro segundo punto en relación de compartir la palabra. 1 Timoteo 3:2 nos dice una idea que tampoco es nueva, la hemos visto anteriormente y en estos días, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Una vez más, un ejercicio similar al anterior. 1 Timoteo capítulo 3, ¿de qué está hablando este capítulo? ¿De los requisitos de quién? Los requisitos, lo que se necesita para ser un anciano, para ser un pastor en una iglesia. Y en una sección de esa lista de requisitos, aquí en el versículo 2, nos damos cuenta de lo que tenemos subrayado ahí en pantalla, que aquel que es llamado a ser obispo, a ser anciano, a ser un sobreveedor, debe ser una persona apta para enseñar. Entonces, nuestro segundo punto en relación a compartir el conocimiento será que ciertamente hemos visto que la capacidad es un don de Dios, pero hemos visto que la capacidad para la enseñanza bíblica es un requisito para el oficio de anciano. Necesitamos seguir acentuando esta sección de la Escritura, porque no hay medias tintas en estos pasajes. No hay forma en que podamos apacentar la grey de Dios si no estamos capacitados para alimentarle con la Biblia. Ayer vimos, como decía Bernardo en el resumen al inicio, que el ruego de la palabra de Dios hacia los líderes es apacentar, alimentar la grey de Dios. Es la prioridad del anciano, es la prioridad del pastor. Esto forma parte de los requisitos que la palabra de Dios tiene para una persona que anhela el obispado, y no podemos extraviarnos en esto. Y tal y como ustedes ven en pantalla, no es solamente 1 Timoteo 3:2 el versículo que habla de esto, sino que es una doctrina que se mantiene a lo largo de toda la Escritura. Para el punto número 3, ahora les voy a invitar, pasé un poquito ahí, les voy a invitar a que nosotros pensemos en Hechos capítulo 13, los primeros 2 versos son los que tenemos en pantalla, aunque el 3 nos completa la idea. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Y aquí nos encontramos con una situación interesante. Dice que en la iglesia de Antioquía había dos oficios en la primera parte del versículo 1, que eran ¿cuáles? Profetas y maestros. Nos dice algunos de los nombres de estos profetas y de estos maestros. Dicho sea de paso, es bueno señalar que esta actividad de profecía estaba relacionada con el momento histórico que vivía la iglesia. El Nuevo Testamento no había sido confeccionado, entonces las doctrinas que ya nosotros tenemos en la revelación bíblica, era necesaria que un profeta la diera a conocer en ese momento, porque Dios estaba revelando de manera clara lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Entonces, de estos dos oficios que dentro de la iglesia de Antioquía se aplicaban, el del profeta y el de maestro, ahora tenemos el de maestro porque ya la revelación ha sido dada y los profetas no son necesarios porque la palabra de Dios es suficiente. No queremos pasar por alto esta nota porque es muy importante en nuestro tiempo. Retomando, encontramos muchos maestros que están trabajando en la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13. Y dice la Biblia que ellos sirviendo en la iglesia y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Note, Bernabé y Saulo eran maestros en la iglesia de Antioquía, ¿sí o no? Sí. Y el Espíritu Santo los llamó a una obra. ¿Qué obra fue esa? ¿A ser ancianos? No fueron llamados a ser ancianos, fueron llamados a predicar el evangelio, a fundar iglesias. Y ayer en uno de nuestros talleres, los que tuvimos de aquel lado, nos dimos cuenta de una situación que muchas veces ocurre. Que nosotros tenemos la tendencia a pensar que si un hermano tiene la capacidad o identificamos en un hermano el don de parte de Dios para la enseñanza, inmediatamente se convierte en un candidato automático a ser anciano. Y desde la palabra de Dios y en casos prácticos que hemos trabajado, podemos mencionar con mucha propiedad el punto número 3 acerca de cómo compartir del conocimiento de la doctrina bíblica, y es que no todos los maestros tienen el llamado a ser ancianos. No todo aquel que tiene el don de la enseñanza de parte de Dios tendrá necesariamente el llamado a ser anciano. Y hemos querido colocar este punto junto al anterior, porque si bien es cierto que hay un requisito dentro de todo lo que debe cumplir un siervo de Dios para ser un anciano, para ser un pastor, que es el requisito de ser maestro, ahora la condición de ser un maestro con el don de la enseñanza de parte de Dios no es un ticket directo al llamado de anciano. Hay iglesias que han perdido muy buenos maestros y se han granjeado muy mal ancianos. Personas que pueden apoyar, que pueden edificar a la iglesia con mucha propiedad en la enseñanza, pero luego cuando esa labor se ve ligada con la administración de la iglesia, cuando esa labor se ve ligada con las decisiones y las actividades en las que tiene que estar envuelto un anciano por la propia responsabilidad que implica este oficio, entonces esta persona se convierte en inefectiva y a veces hasta en dañina para la obra de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos cuidado. Hay iglesias que en este momento, como me decía un hermano a la hora del desayuno, están en el tiempo de reconocer ancianos, en el tiempo de comenzar ese proceso de reconocer, de llamar a nuevos hombres al ministerio. Cuidado, hermanos, con nosotros mirar solamente uno o alguno de los aspectos de los requisitos. Ciertamente, el oficio de anciano en la Escritura lo vemos primero en el marco de un llamado interno. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Luego vemos unas capacidades morales y espirituales, esos requisitos que la palabra de Dios nos muestra. Y después un campo de acción que es una iglesia local. Nuestro hermano Elpidio mencionaba ayer que ha conocido ancianos, pastores que no tienen iglesia. Y hay una máxima que muchos maestros de la Escritura en nuestras iglesias utilizan. Una iglesia, por alguna eventualidad, por alguna situación particular, puede ser que en algún momento esté sin pastor. ¿Es cierto o no es cierto?
Una iglesia puede tener un tiempo, qué sé yo, de revisión, de preparación o en su tiempo de formación, en la cual todavía el Señor no ha levantado pastores en esa congregación. Ahora usted sabe lo que no puede haber: un pastor sin iglesia. Eso no existe. No existe. El llamado a ser anciano, a ser pastor, se da en el marco de una iglesia local. No es la labor de pastor, el oficio de ser anciano, de ser pastor, no es algo que usted completa como una carrera y usted tiene el currículum completo y ahora usted es pastor, aunque no está asignado a un lugar específico. Eso no es lo que vemos en la Escritura. En la Escritura vemos que en el seno de una iglesia local Dios llama a hombres para tener bajo o sobre sus hombros esta labor, este oficio de pastorear, de sobrever, de alimentar a la grey. Entonces, ciertamente una iglesia puede existir quizás por un tiempo sin tener un pastor, un cuerpo pastoral, pero nunca podrá existir un pastor sin el espacio de trabajo de una iglesia local. El solo hecho de ser un maestro de la Escritura no abarca todos estos aspectos del llamado interno, de las cualidades no solamente espirituales, sino que tienen que ver con la vida y el testimonio y con la providencia de Dios en un momento específico para ser llamado en una iglesia local. Entonces, confirmamos el punto que hemos mencionado, que ciertamente hay un requisito para ser un anciano, un pastor, que es ser apto para enseñar, pero no todos los maestros tienen ese llamado para ser ancianos. Nuestro último punto en cuanto al conocimiento lo vamos a encontrar en Tito capítulo 1 verso 9, donde también se nos está hablando de los requisitos de los ancianos. Mire cómo dice aquí, y hemos subrayado una sección del verso: el anciano, el obispo, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ayer mencionábamos que somos llamados a enseñar a la iglesia, y en este versículo nos damos cuenta de algo que ya habíamos avanzado. Para nosotros poder enseñar, ¿qué debemos hacer primero? Aprender, ser enseñados. Retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. De aquí entonces tenemos nuestro cuarto punto en cuanto al conocimiento y la enseñanza de la doctrina. Para poder enseñar, hermanos, hay que estar dispuestos a aprender. Aquí tenemos que detenernos un poco, porque debemos reconocer que en nuestras asambleas, muchas veces en un gran sector del liderazgo, se hace cada vez más difícil la disposición a aprender. Estar dispuestos a aprender. Hemos mencionado, no solamente en el tiempo que yo he estado aquí, sino nuestro hermano Elpidio también, y el hermano Martín también ayer en el devocional, cómo hay muchas oportunidades de formación. Y qué bueno que muchos ya se han involucrado y han aprovechado estas oportunidades de formación. Pero qué triste es que muchas veces vemos cómo el liderazgo hace caso omiso a las oportunidades de formación que tenemos, por lo menos en nuestro espacio geográfico. Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo consciente por ser más enseñables. Porque cuando estemos en capacidad de aprender, cuando estemos en la disposición de aprender, de buscar lo que la palabra de Dios enseña, entonces estaremos más capacitados también para enseñar de manera más efectiva a la iglesia de Cristo. Aún para coordinar las labores de enseñanza con aquellos maestros que tenemos en nuestra iglesia, en nuestras iglesias locales, es necesario que nosotros estemos involucrados en aprender, quizás a veces juntos con ellos, la Biblia de forma sistemática y de forma organizada. Es tiempo de que nosotros como líderes, como ancianos, hagamos un mea culpa y levantemos la mano y digamos: ciertamente sé que el Señor me ha llamado, el Señor ha confirmado en la iglesia local donde me llamó, el ministerio que me ha dado, pero es tiempo de que yo me dedique de una manera seria
y concienzuda a estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. Aprovechar las oportunidades de formación que tengo, porque en la palabra de Dios veo que para poder enseñar hay que estar dispuesto a aprender. Y si nuestra tarea primordial es alimentar a la iglesia, hermanos, entonces es urgente que nosotros busquemos ese alimento que la iglesia necesita. Muchas veces nos quejamos, decimos: mira, mis hermanos andan por otro lugar, mis hermanos andan viendo otras cosas o siguiendo a maestros extraños. Ciertamente no quiero ocultar la rebeldía que muchas veces hay detrás de esto, pero en este ambiente que estamos acá, como ancianos, líderes y responsables de la obra y de la enseñanza, debemos entender que en ocasiones esto ocurre porque nosotros nos damos el alimento, porque nosotros no hacemos el esfuerzo por prepararnos y por ayudar a quienes se pueden preparar para tener un buen alimento para nuestros hermanos. Este cuarto punto acerca del conocimiento debemos subrayarlo y guardarlo y meditarlo tranquilos ya en nuestra casa, en nuestra congregación, y ver qué tanto esfuerzo nosotros hemos hecho en aprender para enseñar. Es necesario conocer y comunicar lo que la Biblia dice. A esto le hemos llamado conocimiento de la doctrina bíblica. Ahora bien, si nosotros tenemos un gran conocimiento de la doctrina bíblica y eso no afecta nuestra vida y eso no cambia lo que somos como creyentes que compartimos con otros creyentes o como creyentes que damos un anuncio al mundo, ¿usted cree que será efectiva esa doctrina en nuestra vida? Una vez más quiero pensar en ese cliché, que aunque es un cliché necesariamente no es negativo, en el cual nosotros decimos: los templos bíblicos tenemos una buena doctrina. Amén, que así sea, mi hermano. Ahora yo pregunto, ¿podemos nosotros levantar esa buena doctrina al lado de otra bandera que diga: esa buena doctrina presenta vidas de testimonio a los creyentes y a los no creyentes en el lugar donde yo estoy, en el lugar donde yo trabajo, en el lugar donde yo vivo? Nunca la palabra de Dios ha sido revelada a nosotros para acumular información, para acumular conocimiento, sino que la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para que nosotros ajustemos nuestra vida a esa voluntad de Dios y podamos glorificarle a Él. Primero para salvarnos por el poder del Evangelio y luego para nosotros hacer la voluntad de Dios para la vida del hombre con la capacidad que su Santo Espíritu nos da. Por eso quisiera invitarles a que veamos ahora esa parte de doctrina y de conocimiento de la palabra de Dios relacionada con la práctica. Porque la vida práctica en la Biblia es lo que se reconoce como una doctrina aplicada correctamente. Gracias, mi hermano. Mi hermano Francisco, tremendo maestro de la palabra. En la Biblia nosotros encontramos personas que tenían un amplio conocimiento de la Escritura, pero eran totalmente inefectivos. Siempre me gusta pensar en los fariseos. Varón, los fariseos están muy lejos de nosotros. Bueno, vamos a ver qué tan lejos están. Cuando el Señor llega a cumplir su ministerio en el tiempo que Dios había dispuesto, se encuentra con varios grupos políticos religiosos en el ambiente de la nación de Israel, Judá ya en este tiempo, ¿no? Y uno de los más famosos son los fariseos. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Pues nosotros nos imaginamos muchas veces el fariseo únicamente como el detractor de Cristo, el enemigo de Cristo. Pero cuando usted estudia lo que la historia muestra que era un fariseo, y el mismo Cristo también en algún momento llegó a decirlo, eran personas que habían dedicado su vida a estudiar la Escritura. Conocían la Escritura. Manejaban el conocimiento del Antiguo Testamento de forma tal que en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a la gente: mira, hagan lo que ellos dicen. O sea, ¿qué decían ellos? La verdad. Pero qué triste la segunda parte cuando el Señor dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan ¿qué? Lo que ellos hacen. Es decir, esta gente en tener el conocimiento y hasta en compartir el conocimiento eran brillantes. Pero cuando llegaba el momento de aplicar ese conocimiento, entonces ellos apoyaron que el Mesías fuera clavado en una cruz.
Se da cuenta de la contradicción que se puede dar cuando hay buen conocimiento, buena doctrina, pero eso no afecta a nuestra vida. En Tito capítulo 2 hay una sección de la Escritura que nos habla de la buena doctrina, de aplicar la buena doctrina. Y quiero que veamos algunas ideas en esta porción de la Escritura para que veamos cómo real y efectivamente, tal y como hemos meditado en este punto que tenemos en pantalla, es la vida práctica lo que la Biblia reconoce como una doctrina aplicada correctamente. No es un examen teológico que usted se le dé semanalmente y diga, mira, este hermano está plantado en la sana doctrina porque sacó 100 en el examen. No es eso. El examen que tenemos es nuestra vida de testimonio frente a los demás. Ahí es que mostramos realmente si nuestra doctrina es buena, es correcta o no. Tito capítulo 2 del verso 1 al 8. Yo lo tengo seccionado aquí. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok, ¿qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Y aquí comienza a mencionarnos algunas cosas. Que los ancianos, asterisco ahí, ancianos aquí tiene que ver no con lo que veíamos ayer, con los presbíteros, sino con personas mayores en edad. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, entre otras cosas. Luego las ancianas, una vez más, de edad, no está hablando de ministerio. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, etc. Y aquí nos damos cuenta que lo que está de acuerdo con la sana doctrina, como hemos dicho, no es solamente un conocimiento, sino que es una manera de vivir. Ciertamente el carácter en el corazón del hombre es cambiado cuando conoce la doctrina. Es necesario conocer la doctrina para que nuestro corazón sea transformado. Pero es la vida práctica luego lo que muestra esa transformación interna que pasa al conocer y aplicar la doctrina. Es como el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No es por lo que diga o por lo que sabe, es por lo que hace. Es por cómo vive. Y en esta primera sección de Tito, capítulo 2, versículo 1 al 8, encontramos una de dos aplicaciones que queremos compartir con ustedes acerca de la vida práctica como parte o como reflejo de una teología o de una doctrina correctamente aplicada. Y es que una buena doctrina refleja una relación saludable con las personas en la iglesia, dentro de la iglesia. Una buena relación con los creyentes, no importa que sean mayores, jóvenes, niños, y una relación familiar según el modelo bíblico. Y hermanos queridos, hemos visto que usted y yo como ancianos, como líderes, una de nuestras responsabilidades es no cuidar de la iglesia como teniendo señorío, sino siendo ¿qué cosa? Ejemplos a la grey. Y si debemos ser ejemplos a la grey, y nos hemos dado cuenta de que en Tito capítulo 2, una doctrina correcta, apropiada, tiene que ver con que la persona mayor en edad actúe de una manera seria, sobria y prudente, sea hombre o mujer. Que los jóvenes y las jóvenes tengan un comportamiento decoroso, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Que las relaciones familiares ocurran según el modelo bíblico. Usted y yo, que debemos ser ejemplo a la grey para que ellos sigan lo que nosotros hacemos, tenemos un gran compromiso en lo que anunciamos con nuestra vida. Ciertamente, estoy totalmente de acuerdo y fui muy edificado por nuestro hermano Siris esta mañana. Hay momentos en los que nuestra vida está en el tope y todo está bien. Y hay momentos en los que nos toca estar en el valle metidos en crisis y demás. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer el llamado que tenemos como líderes a ir delante mostrando una vida ejemplar a la iglesia que nos rodea. ¿Cuál es el marido que la gente debe ver en la iglesia, a los otros hermanos, y decir, yo quiero ser un marido como fulano? ¿Cuál usted cree que debería ser? Debería ser los ancianos.
¿Es así? Es un desafío grande para nosotros. Sin embargo, si tenemos una doctrina sana, si tenemos una doctrina apropiada, eso no se debe utilizar solamente para organizar un buen culto, una buena actividad. Eso debe también afectar que nosotros tengamos una buena vida y una buena relación con la esposa que Dios nos ha dado. Y que esto sea de ejemplo para las personas que nos siguen en la congregación. Porque la buena doctrina también tiene que ver con esto. La buena doctrina tiene que ver con cómo nos llevamos en la iglesia, cómo nos tratamos en la iglesia y cómo nos tratamos en nuestra casa. La buena doctrina no es únicamente para el culto, la buena doctrina es para la vida, para todo lo que hacemos, para todo lo que practicamos. Ahora, la segunda parte de Tito también nos muestra algo interesante. Ahora note cómo el enfoque se hace como a un grupo externo. Dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Y más adelante dice que usted también, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, todos nosotros vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y nuestro segundo punto sobre la práctica, como hemos dicho, hay una amplitud de conceptos acerca de la vida práctica, pero hemos querido compensarlo todo en dos grupos grandes. Una buena doctrina revela una vida testimonial que impacta a la sociedad. Una buena doctrina no es yo tener la respuesta para mi amigo. Debo tenerla, pero no se circunscribe únicamente a yo tener la respuesta para una inquietud bíblica que me trae mi amigo inconverso. Debemos estar capacitados para dar esa respuesta. Pero una buena doctrina también es que ese amigo inconverso mire nuestra vida y diga: aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que ha sido cambiado. Aquí hay algo que yo no veo en el mundo. Y mira qué interesante. Tito utiliza algo que es común: los siervos que se sujeten a sus amos. Muchos de nosotros somos empleados, ¿no? Y nos tocan jefes de todo tipo. Sin embargo, aquí la palabra de Dios tiene una exhortación para nosotros: que agrademos en todo a nuestros jefes, que no seamos respondones, que no defraudemos, sino que nos mostremos fieles en todo, porque nuestro comportamiento en nuestro trabajo, dice la palabra de Dios, que adorna la doctrina de nuestro Salvador. Siempre me gusta mencionar, porque he trabajado en varios lugares, posiblemente usted me ha escuchado mencionar esto, y con mucha pena y mucha vergüenza digo que casi siempre los cabecillas de las revueltas, los roca izquierda de los equipos y los que demandan más atención, ¿a qué no me dice quiénes son? Los creyentes. Totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. Totalmente opuesto al llamado que tenemos nosotros a ser ancianos. Y cuidado de que esos creyentes también tengan alguna posición de responsabilidad en la iglesia. Hermanos queridos, no quiero que perdamos de vista la idea. La doctrina no es solo para conocerla y disfrutarla y gozarnos cuando vemos un pasaje de la Escritura y nos habla. La doctrina es para disfrutarla cuando en nuestra vida regular, fuera de la iglesia, nosotros vivimos para gloria y honra de Dios, y eso es testimonio también a los que no creen. Cuando en un mundo y en una sociedad como la que nos toca vivir a nosotros, que sabemos bien cómo somos los dominicanos, que donde podemos sacar provecho, sacamos provecho, que donde podemos sacar ventaja, sacamos ventaja, pero aparece un creyente que dice: no, yo no vivo de esa manera porque a mí Cristo me ha cambiado, y eso sacude a la gente. En estos días escuché algo que le ocurrió a un hermano muy cercano a mi familia. Él tiene 2 niños en un programa de béisbol, en programa de béisbol, ya lo están viendo para firma. El mayor tiene 16 años, el menor tiene 14 años. Participaron en unos torneos internacionales y le fue bien, tienen el carril de adentro. Pero a él le tocó una prueba interesante. Estando con uno de los niños, con el mayor, en una actividad,
Lo llaman algunas personas de equipos de Grandes Ligas. Le dicen, mira, nos interesa el muchacho, pero nosotros no lo queremos para el año que viene, lo queremos para dentro de 3 años. Como tu otro niño ya tiene un historial también en torneos y él está aquí en este torneo ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le dijeron al hermano. Vamos a decir que el nombre de tu niño es el nombre del menor y vamos a decir que él tiene 14 años y con eso te lo vamos a asegurar. Usted está claro de lo que implica que una escucha de Grandes Ligas te diga que te va a asegurar el niño, ¿verdad? El hermano le dijo, yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo después levantar la cabeza delante de ustedes que saben que yo soy cristiano, cuando ustedes saben que mi familia, mi niño, yo hemos hecho fortuna en base a una mentira. Los escuchan, no entendieron eso. Yo nunca he visto una cosa así, dijo la persona que lo llamó. Nunca he visto eso. Porque usted sabe lo que la gente hace aquí, ¿verdad? Aquí la gente cambia documentos, cambia papeles. Si tiene que decir que otro el hijo, no hay problema. Lo que sea, con tal de que ese muchacho lo firmen. Eso es vivir la doctrina. Que las personas vean que hay algo diferente en aquellos que han creído en Cristo. Que las personas vean que donde todo el mundo corre detrás del dinero, detrás del reconocimiento, detrás de algún tipo de crecimiento, hay alguien que corre para honrar a Dios de manera diferente en esta sociedad. Y nosotros como líderes, como ancianos, debemos propiciar este tipo de dinámica en los hermanos. Y lo vamos a hacer cuando seamos ejemplo de la Grey. Cuando la Grey vea un comportamiento diferente en nosotros. Ahora, yo sé que muchas veces llega el desánimo a nuestra vida porque decimos, bueno, yo hago un esfuerzo, trato de que los hermanos tengan la doctrina, pero siempre estoy luchando con el pecado de los hermanos en la iglesia. Les comparto, les enseño la palabra, tengo un equipo de personas que comparten la palabra de Dios de manera efectiva y no salgo de un problema con hermanos que me traen situaciones. Por eso, en la parte final de este encuentro sobre conocimiento y práctica doctrinal, quisiera compartir con ustedes algunas aplicaciones que el Señor ha puesto en mi corazón y que nos pueden ayudar en esta situación de desánimo que muchas veces se da en nosotros. Mire, hermanos, debemos tener presente que como pastores, nosotros debemos continuamente trabajar lo básico en la vida del creyente. ¿Qué es lo básico en la vida del creyente? Nosotros sabemos, cuando alguien se convierte, ¿qué le aconsejamos hacer a un nuevo creyente? Decimos, mira hermano, tú tienes ahora que leer la Biblia, tienes que dedicar un tiempo a conocer la palabra de Dios, tienes que aprender a orar. Orar es hablar con Dios. Ahí le explicamos que no hay una liturgia, que tú simplemente hablas con Dios. Tienes que hacer un esfuerzo y congregarte, venir a la iglesia, aprender, y tienes que testificar de Cristo. Pero ¿qué pasa? Ese hermano que se convirtió después de 2 o 3 años, le decimos de nuevo que hay que leer la Biblia y que hay que orar de manera personal y directa. No, porque ya nosotros entendemos que él lo sabe. Pero usted sabe que los hermanos necesitan que nosotros volvamos a hablarle de lo básico. Los hermanos necesitan que nosotros constantemente le digamos, hermano, la vida de oración. Hermano, estás orando, hermano, estás teniendo tu devocional familiar. Probablemente si comienzas a preguntar en tus familias, en tus parejas, en las personas que forman parte de tu iglesia sobre el devocional, te darás cuenta de que muchas veces, o no muchas veces, siempre, cuando el liderazgo no se dedica a dar seguimiento al tema de el devocional personal o el devocional familiar, ese se deja de hacer. Y los grandes problemas en el pueblo de Dios comienzan precisamente cuando en el seno de una familia cristiana se deja de leer la Biblia y de orar juntos. Luego a nosotros nos toca insistir en estos temas. El apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, escribiendo en la misma carta algunas ideas que repite una vez más. Nosotros tenemos que insistir. En una ocasión en nuestra iglesia se dieron, quizás por programación de alguien del equipo juvenil, muchas charlas en un mismo año acerca del noviazgo.
Y los jóvenes decían, oye, pero ya no tienen cansado con el tema del noviazgo, ya vamos a hablar de otro tema. Sin embargo, los problemas con el noviazgo, con las uniones con no creyentes en noviazgo, con situaciones de pecado en el seno de noviazgo de creyentes, se seguían dando. Entonces debemos insistir en los temas. Hay momentos en los que nos toca seguir hablando de las mismas cosas hasta que notemos que éstas sean corregidas. Hay algo que los pastores de antes, eso que nos gusta mirar y decir, bueno, ya ese tiempo pasó, eso eran los pastores de antes, pero hay algo que debemos nosotros retomar, que muchas veces lo hacemos pero con debilidad, que los pastores de mayor edad lo tenían como algo primordial en su tarea: visitar a la gente, ir a los hogares. Las reuniones de consejería, los encuentros, las conversaciones con los creyentes son grandes oportunidades para formar bíblicamente a los hermanos. No es únicamente en el púlpito, no solamente con el mensaje, tenemos que conversar acerca de la Biblia. Luego también, que cada ministerio de la iglesia esté afectado por la doctrina, esté afectado por la enseñanza. Es triste ver cómo en ocasiones tenemos un espacio para niños, por ejemplo, en la iglesia. Y decimos, mientras los hermanos estamos siendo formados en el salón, tenemos los niños en un salón al lado. ¿Pero qué se hace con los niños en ese salón? Perder el tiempo. Pero se puede ganar el tiempo con esos niños, formándolos en la palabra desde pequeños. Muchas veces las alabanzas que tenemos no están conectadas con la palabra de Dios, no muestran una verdad bíblica. O las dinámicas quizás que se trabajan en el seno del grupo juvenil o del grupo de adolescentes no tienen nada que ver con la escritura. Yo me entristecí mucho en una ocasión hace muchos años, donde me tocó participar invitado en un lugar y había unas dinámicas juveniles. Y las preguntas y las actividades fueron de béisbol, de basquetbol, de cine. Digo, bueno, sí, muy interesante y muy dinámico, pero poca edificación. Es necesario de que cada uno de nuestros ministerios tenga como norte la enseñanza de la palabra de Dios, compartir lo que la Biblia dice, porque así reforzamos la doctrina. Y luego es necesario que entendamos como pastores una verdad que nos va a dar descanso en relación a la enseñanza, a la doctrina y a cómo trabajar en este sentido de afectar nuestra vida y la vida de los demás. Y es que solo Dios, por su Santo Espíritu, puede cambiar el corazón del hombre. Nosotros creemos que si el discurso es claro y fino, la gente va a cambiar. Y eso no es lo que vemos en la Escritura. En la Escritura vemos que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Es Dios quien transforma nuestros corazones. Por eso el tiempo de un encuentro como este es un tiempo de oración. Por eso el tiempo de nosotros aplicar lo que encontramos aquí debe ser un tiempo de oración. Porque al final podemos entender muchas cosas, pero es Dios quien va a cambiar nuestra manera de actuar. Y eso lo hace con su poder. Porque nosotros no estamos en capacidad de cambiar por nosotros mismos. Y así pasa con el pueblo que nos ha tocado a nosotros alimentar. Porque tú conversaste con un hermano y le pusiste claro un punto de la Escritura, no creas que el hermano va a cambiar por eso. Es Dios quien cambia el hermano. Entonces, ciertamente tienes que prepararte para compartir esa verdad de Dios. Ciertamente tienes que estar listo para aconsejar con la doctrina bíblica. Tienes que hacerlo de buen ánimo con el hermano ante su necesidad, pero tienes que depender de Dios para que sea Él quien cambie el hermano. No tu discurso, no tu formación. En resumen, mis hermanos, quisiera pensar que el llamado y el desafío para nosotros al mirar las oportunidades doctrinales en nuestra iglesia es no solamente disfrutar quizá de la sanidad, de la línea bíblica de nuestra doctrina, sino nosotros también comenzar a aplicar esa doctrina a nuestra vida natural, a nuestra vida familiar, a nuestra vida de trabajo, a nuestra vida secular. Porque como muchos maestros han dicho, para el creyente no hay dos vidas. No, la vida ministerial y la vida secular, eso no existe, es una sola vida.
Y la doctrina debe afectarnos en lo que decimos en el púlpito, pero debe afectarnos en lo que decimos en una reunión, en nuestro trabajo. Debe afectar cómo actuamos en el culto, pero debe afectar cómo actuamos en nuestra casa, en nuestra familia, después que las puertas están cerradas. La doctrina bíblica necesita ser comunicada, pero la doctrina bíblica también necesita ser vivida para tener relaciones no solamente con nuestros hermanos, sino también con los inconversos, que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta doctrina amplia, esta enseñanza acerca de ti, esta voluntad tuya revelada en las palabras de la Biblia, nos ayuda a honrarte. Nosotros queremos presentar nuestra vida en esta mañana para que tú nos ayudes a entender que somos llamados como pastores, ancianos y líderes a tener un compromiso con comunicar, con compartir, con conocer tu verdad, pero tenemos también un compromiso con vivir tu verdad. Queremos rogarte, Señor, que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, que nos capacites, que nos ayudes, que nuestras vidas te puedan honrar, porque andemos no solamente en los servicios y en las actividades, sino en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida estudiantil, dando gloria y honra a tu nombre por actuar como dice tu palabra. Nosotros te damos gracias por el tiempo especial que nos has dado aquí, pero queremos rogarte también que esto no solamente sea un tiempo de gozo, que no solamente sea un tiempo de disfrute, sino que sea un tiempo de transformación en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.